En este video voy a hablar de la diálisis y también de qué efectos esto provocó en mí, tanto física como psicológicamente, y cuál es el importante mensaje que pude sacar de todo eso. Para entender cómo funciona la diálisis o qué es, primero tenemos que entender qué es el riñón o los riñones. Son órganos excretores, quiere decir que están para eliminar cosas. Lo que hacen es filtrar la sangre, removiendo cosas como la urea, como ácidos, creatinina y demás. Pero fundamentalmente lo que quiero decir es que se usa para eliminar cosas del cuerpo. En mi caso, debido al shock séptico, recordemos que mi cuerpo estaba siendo atacado constantemente por sí mismo, y por si todavía no lo sabías, tengo un video sobre shock séptico que te invito a ver. Entonces, mis riñones ya no funcionaban más. Cuando sucede esto, lo que se hace es utilizar una máquina de diálisis que básicamente suple las funciones del riñón en diferentes grados. O lo reemplaza totalmente en casos más graves como el mío, o trabaja en diferentes grados de intensidad. Dependiendo de los casos, algunas personas tienen que estar 24 horas conectadas a la máquina de diálisis y otras personas tienen que conectarse de vez en cuando, y por ejemplo hay pacientes ambulatorios que tienen que ir en determinados días a un centro de diálisis y conectarse a la máquina. En mi caso, por supuesto, dado lo crítico de mi estado, yo estaba conectado permanentemente a esto. Pero además hay diferentes tipos de máquinas de diálisis. La que yo tenía era una máquina especial porque además tenía algo que se llama hemofiltro. Para entender qué es esto, tenemos que entender también qué es el hígado. El hígado es un órgano que tiene cierta afinidad con los riñones porque también limpia de toxinas el cuerpo, pero su función es más bien como parte del sistema digestivo. O sea, si el otro elimina cosas, el hígado las almacena y las metaboliza, o sea, las transforma en algo útil para el cuerpo. También el cuerpo lo usa para eliminar toxinas, desintoxicar la sangre, etc. Ahora, el hemofiltro funciona más o menos supliendo algunas funciones del hígado. Por ejemplo, tiene la capacidad de eliminar patógenos, toxinas, pero no funciona, por ejemplo, para almacenar vitaminas y demás, que eso sí es la función del hígado. En mi caso, mi hígado no estaba dañado, pero era tal la carga de remedios de medicación que yo tenía más de 30 a la vez en un punto, y muchas de esas son altamente tóxicas, entonces el hígado necesitaba soporte y por eso se usaba ese aparato en especial. En otras palabras, no solo tuvieron que reemplazar mis riñones, sino también mi hígado, fruto de la devastación total que me había provocado el shock séptico. Lo que voy a contar tiene mucho que ver con mi experiencia y los pensamientos que vinieron después, porque viví una situación horrible con la diálisis que, como conté en otro video, el de las drogas hospitalarias, yo no puedo confirmar que esto sea 100% real ni 100% imaginario. La verdad es que no lo sé, pero se sintió tan real como que ahora estoy hablándote a través de este video. Y la cuestión fue así. Yo estaba quejándome de maltratos y vino una enfermera de mala gana y me dijo algo así como: ¿así que decís que te estamos maltratando? Bueno, toma. Hizo algo en la máquina de diálisis. No sé porque no sé cómo funciona, pero vamos a suponer que la puso al máximo. Y lo que sí me acuerdo es que sentí un dolor agudísimo como nunca nada en mi vida en los riñones. Y estaba llorando del dolor y le pedía que pare, que por favor pare. Esperó un rato, unos segundos que para mí fueron eternos, y después lo volvió a la configuración normal. Y me dijo: si vos te quedás tranquilo, te callás la boca y no decís nada de lo que pasa acá, yo voy a arreglar para que vos puedas llevarte
esta máquina o una máquina similar a tu casa y vivas tranquilo el resto de tu vida conectado a la diálisis. Eso me cayó como un relámpago en la cabeza porque sentí que estaba condenado a vivir toda mi vida como algo inferior a lo que había sido. Y después voy a hacer una aclaración con este inferior. Fue terrible, pero en ese momento estaba tan desesperado que hasta le agradecí. Eso es lo que yo recuerdo de lo que viví, haya estado solamente en mi cabeza o no. Todo esto desencadenó muchos pensamientos en mí de tener que vivir toda la vida postrado y conectado a un aparato. Los que me conocen saben que soy muy igualitario. A mí no me importa si sos de una minoría, si tenés alguna discapacidad, si sos parte de algún grupo que los demás consideren marginal o si sos parte de la masa, a mí no me importa. Somos todos iguales porque, como dije en otro video, detrás de todas esas capas somos conciencia. Entonces, me da lo mismo quién te presentás ser. Para mí, en esencia, sos lo mismo. Aún así, esta idea, cuando me cae a mí, era muy difícil de conciliar mis ideales con lo que estaba viviendo. Yo me imaginaba, por ejemplo, tener que estar toda mi vida sentado en una silla con un aparato y viendo a mi hijo crecer, sin poder actuar, sin poder ser parte, como viendo todo lo que pasa a mi alrededor como una película. Y eso me destrozaba, porque en mi mente siempre las cosas fueron activas. Yo pensaba algo, lo hacía y listo. ¿Qué se sentía? Que ya lo venía sintiendo por estar ahí internado, poder pensar pero no poder ejecutar nada, y pensar que podía llegar a quedarme así para siempre. Eso era terrorífico para mí. Y por supuesto que lloré mucho, estuve muy mal, tratando de esconderlo, porque además, como dije, no confiaba para nada en quienes estaban a mi alrededor. Entonces, no quería mostrarme más vulnerable de lo que todavía ya era. Tenía que encontrar alguna manera de sobrellevarlo. Una de las principales cosas entonces de esta pérdida de la autonomía implicaba esto, implicaba que yo no iba a ser más lo que era. Sin embargo, y si vieron mis anteriores videos, yo siempre estuve seguro de que no solo iba a sobrevivir todo esto, sino que iba a salir más fuerte que antes. Y eso fue una clave para que yo trate de tomar esto de otra manera. Como yo sabía esto y era una verdad inalterable, entonces pensé, esto tiene que ser algún tipo de prueba, examen o algo que yo tengo que superar. Tengo que tener la mayor fuerza de voluntad posible para salir adelante de esto. Todas estas cosas yo las pensaba, recordemos, en un estado de salud crítico. No solo tenía que cargar con mi cuerpo y todo lo que eso representaba, sino también con mi propia mente. Parte de este complejo de inferioridad por tener una presunta discapacidad para siempre me hacía sentir mediocre, como que yo estaba para más que para eso. Creo que el error, cuando empecé a analizarlo más profundamente, era que ponía todas las cosas de la vida en una escala. Esto es bueno, esto es malo, esto es mediocre, y yo terminaba cayendo en alguna parte de eso, generalmente en la parte mediocre y malo. Porque claro, ¿cómo iba a ser que yo pueda hacer algo bueno con la cosa que me estaban diciendo o amenazando que me iba a pasar? Y lo que me estaba pasando en la realidad, que era que, aun si no hubiera sucedido esa situación, yo estaba conectado a una máquina de diálisis 24 horas. Nadie sabía cómo iba a terminar eso. Entonces, era una cuestión de tratar de dominar mis pensamientos y mi mente o hundirme junto con mi físico. Y me di cuenta de algo clave. Algo que yo ya venía pensando hace tiempo, que es que había adoptado o estaba intentando adoptar la filosofía de dejar fluir las cosas. Y por eso creí que este momento era una prueba de oro
para poner en práctica esto. Es como si alguien me hubiera dicho, ok, vos decís que dejas fluir las cosas, acá tenés, deja fluir esto. Y lo que sentí es que no importaba lo que yo piense, no importaba lo que haga, si algo iba a tener que ser, iba a ser y punto. Y yo tenía dos opciones: o adueñarme de esta nueva realidad o hundirme y caerme. Y como no iba a bajar mis brazos, decidí aceptarlo como era. Si tenía que quedarme así para toda la vida, cosa que en el fondo no creía, pero hipotéticamente hablando, si tenía que quedarme así, estaba bien, es lo que tenía que hacer. Yo estaba conforme de que hice lo mejor de mí, di todo de mí para tratar de que eso no sea. Mi cuerpo aguantó lo inaguantable. Entonces, estaba bien. Que sea como tenga que ser. Y eso fue muy liberador para mí, porque entonces ya tenía un peso enorme, mental y emocional, que me había quitado de encima. Y me quedaba concentrarme en lo físico. Luego de un tiempo pudieron desconectarme la máquina de diálisis y no necesité nunca más eso. Ni siquiera necesité tomar diuréticos ni ningún tipo de medicamento. De hecho, hoy en día no tomo absolutamente nada. Y siento que si era una prueba, la superé. Y el mensaje que quiero dejar con este video es justamente ese. Cuando tenemos problemas, grandes, chicos, lo que sea, dejémoslo fluir. Déjalo que se manifieste y no te hagas la cabeza. Porque cuando te haces la cabeza estás generando un problema mucho más grande de lo que es en realidad. Entonces, si es una cosa que es inevitable, va a pasar y no hay nada que podamos hacer. Esto no significa, obviamente, quitarse responsabilidades. Uno tiene que ser activo, pero tiene que ser activo en el momento y en la circunstancia y en las posibilidades que uno tiene ahí. Por ejemplo, en mi caso, mi única posibilidad era tratar de tener la mejor predisposición para que mi cuerpo se sane. Yo no podía hacer otra cosa. Yo no podía tratar de resolver si me habían hecho algo terrible con una diálisis e iba a tener que usarla toda mi vida. No podía hacer nada con eso. Entonces todo eso era basura acumulada que solamente me dañaba más. Así que lo mejor que te puedo decir es eso. Déjalo fluir. Y vas a ver que al dejarlo fluir y actuar en el ahora, todas las cosas van a ser mucho más ligeras. Espero que te haya servido esto. Todo esto, por supuesto, lo cuento con detalles en mi libro. Y si te gustó, si me querés apoyar, te pido que por favor te suscribas al canal, le des like al video, me dejes un comentario. También si querés que explore algún tema más en profundidad como la diálisis o cualquier otra cosa. Y si crees que esto le puede servir a alguien más, te pido que compartas el video. Te agradezco un montón por ver esto y te deseo que tengas un excelente día.